Buenos días a todos. Ya estamos a miércoles 23 de marzo, ¿verdad? La semana se está yendo rapidísimo. Quiero compartirles el título de esta lección: No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Quiero invitarlos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre, te agradecemos por la vida que nos has dado. Señor, si bien es cierto, en esta sociedad hay muchas influencias en cuanto a ideas diferentes, ¿verdad? A tus preceptos, a tu voluntad, conceptos que pueden dañarnos en lugar de hacernos un bien. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecernos, a mantenernos, Padre, en la verdad y estar seguros y convencidos de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 9 del capítulo 13 que estamos analizando de Hebreos lo siguiente: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es confirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué tiene que ver la gracia de Dios con las doctrinas diversas y las creencias que se tenían cuando Pablo escribió a los hebreos? Si bien es cierto, tenemos que tener bien claro que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Somos justificados por la fe y gracias a esa justificación, entonces entra la salvación. Por eso la gracia va relacionada con doctrinas que enseñan una manera distinta de obtener la salvación de Dios. Y prácticamente la lección nos está hablando de dos puntos. En primer lugar, nos habla de saber distinguir los alimentos puros de los impuros. Esto obviamente, ¿verdad?, habla de ese alimento espiritual. Nos da la idea de que en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, a través de los alimentos se creía y se vivía implícitamente en una salvación por obras, ¿verdad? Había ciertos alimentos dedicados a ciertas personas, entonces si yo lo comía, estaba practicando una adoración, y entonces yo era apto de recibir la salvación según ese tipo de creencias equivocadas. Algo que es totalmente contrario a la gracia de Dios. Esto nos lleva a recalcar que los sacrificios antes practicados por la nación judía ya no son necesarios porque han sido reemplazados con el sacrificio superior de Cristo en vida, muerte y resurrección. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Si bien es cierto, la nación judía, los judíos, tuvieron, ¿verdad?, ese privilegio de ser escogidos por Dios, de tener, ¿verdad?, a Cristo Jesús en sus tierras, en sus calles, en su territorio. Pero estos sacrificios no los entendieron correctamente. Ellos creían que este sacrificio, o llegaron a tal punto y creyeron en que esos sacrificios, esas obras, eran su salvación. Claro que simbolizaban y representaban a aquel que los salvaba, ¿verdad? A aquel que es nuestra salvación, que es Cristo Jesús, pero en sí el sacrificio no era nuestra salvación, sino que representaba simbólicamente a quien sí es nuestra salvación. No pudieron entenderlo y pasa algo bien curioso con el ser humano. Cuando llegas a practicar algo mucho, se te empieza a hacer normal, empieza a ser una rutina, algo cotidiano, empiezas a perderle sabor, empiezas a perderle el significado real a las cosas, a tal punto en que puedes llegar a hacerlo ahora con una percepción equivocada. ¿Qué fue lo que le pasó a los judíos? Ese es el primer punto, ¿sí? No hay salvación por obras, hay salvación por gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, nuestro Dios, ¿sí?
pero sí son importantes las obras. Ese es otro tema. El segundo punto que resalta la lección es precisamente ese tema, ¿verdad?, de la salvación, o mejor dicho, lo recalca de una manera todavía más dominante, ¿verdad? Entonces, estos creyentes estaban poniendo su salvación, su fe, su conducta en obras sin antes ser salvos. Y acordémonos que una obra sin fe, es decir, sin dependencia de Dios, sin haber sido salvos, pues no sirve absolutamente de nada, ¿verdad? Esta conducta en esas obras que no tienen impacto ni relevancia en la salvación del ser humano, hay que tener en claro que ningún alimento o ninguna bebida son agentes mediadores como la gracia de Dios. Ahora bien, es sumamente importante comprender qué es la gracia de Dios, cómo se obtiene y para qué nos sirve. Bien, ¿qué es la gracia de Dios? Para comprender qué es la gracia de Dios lo explicaré de la siguiente manera. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Hizo un mal uso de su libre albedrío, lo cual le llevó a pasar de ser hijo y amigo de Dios a ser un enemigo e hijo del diablo. Un enemigo de Dios y un hijo del diablo. Un amigo e hijo de Dios merece la vida eterna, es decir, merece la salvación. De lo contrario, un enemigo de Dios merece la muerte eterna, es decir, la perdición, o bien el dejar de existir para siempre. Es aquí donde entra la gracia. La gracia de Dios es que aún en mi condición pecaminosa, aún siendo enemigo de Dios, aún siendo merecedor de la muerte eterna, de un día llegar a dejar de existir, teniendo aún una incapacidad de acercarme a Dios, Dios en su amor y en su misericordia infinitos decide aceptarnos en dicha condición para acercarnos a Él sin caer muertos por su gloria y su poder y comenzar a conocerle, es decir, a través de esa aceptación que es la gracia de Dios en mi condición pecaminosa, podemos nosotros comenzar una relación con Dios, todo esto con un propósito bien específico: dejar dicha condición pecaminosa a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Solo mediante la gracia podemos ser salvos, ya que la salvación es el rescate y la protección de Dios sobre el mal. Sin la gracia, ese rescate y protección no serían factibles. Sin la gracia, no habría ninguna posibilidad de tener un cambio en nuestra vida. Sin la gracia, no habría un ministerio de Cristo, no habría una justificación, un nuevo nacimiento, ni una oportunidad para la vida eterna. Todo lo demás sería en vano. Interesante, ¿verdad? Este día prácticamente es todo lo que nos está diciendo la lección. Mira, hay gente que te va a enseñar doctrinas falsas y van a parecer reales, pero necesitamos entender cómo es que Dios trabaja, cómo funcionan las cosas de Dios, para que esas doctrinas falsas no nos engañen. No te dejes engañar por doctrinas falsas. Por más bonito que te la cuenten, ¿verdad? Estudia la Biblia, escudriña tu palabra de Dios que tienes allí, que tienes el privilegio de tenerla. Si tú ya vives en alguna creencia así que va contraria a la de Dios, no te aferres a ella. Analízala, escudriñala, mírala desde otros puntos de vista, ¿verdad? Porque el tener la verdad, el conocer la verdad, dice la palabra de Dios, os hará libres, es decir, ya no estaremos esclavizados en ideologías que nos están perjudicando. La palabra de Dios es clara: sin Cristo no somos nada, sin la gracia de Dios no hay salvación. Recuerda que las obras nuestras tienen una función que es demostrar la justicia de Cristo en nuestra vida para con los demás, no para salvación, sino como el resultado de la salvación mediante la gracia y de mi fe, de mi justificación mediante la fe. Es decir,
que he demostrado mediante mis obras, voy a demostrar que ya he sido salvo y que ya he sido perdonado con Dios, que soy visto como si nunca hubiese pecado y por eso vivo de una manera diferente a la vida que llevaba antes de conocer a Cristo Jesús. Deseo que Dios te bendiga, comparte este contenido, si crees que es interesante, suscríbete, apóyanos a compartir el Evangelio. Que Dios te bendiga siempre.